Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Atención, los autos con sello verde terminados en 2 y 3 no pueden circular hoy debido a la contaminación ambiental en la capital de Chile. Les cuento que la temperatura máxima en Temuco será de 11 grados, en Iquique 19 y en La Serena 14 grados la máxima para hoy. En Concepción 16, en Arica 20. Bueno, son saludos a todo el país entonces desde el centro de Santiago. Estamos ya listos para comenzar el primer café de hoy, que lo vamos a compartir con Jorge Correa Sutil, con Camilo Escalona y con Jaime Mañalich. Acá tenemos Camilo Escalona, vicepresidente del Partido Socialista, el señor Jaime Mañalich. ¿Qué? Fue ministro de Salud del presidente Piñera, actualmente piñerista también. Sí, ¿no es cierto? ¿Todavía? ¿Hoy día en la mañana sí? Sí. Y Jorge Correa Sutil. Eso no se ha caído nunca. Un influyente demócrata cristiano. ¿Cómo están? Buenos días. Y también nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, como cada mañana. Según la ONU, los niños con síndrome de Down deben ser tratados como agentes de cambio. Por lo mismo, integrarlos socialmente es clave, según el último estudio que dirige Elaine Acosta, académica del programa interdisciplinario de investigación sobre cuidados, familia y bienestar de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. No los vi anoche, no. Ayer Camilo Escalona estuvo de cumpleaños. Por eso no fui al por eso, de Sergio claro, Campos. ¿De qué porte era ¿Cuántas velas? Muchas, 61. Mira. ¡Ay, qué joven! Ya. Hasta con piropos se fue. Oiga, pero sumarnos a los homenajes en la apoteosis de don Sergio Campos, la voz de la radio. Yo por lo menos... La voz está llamando. Las memorias de Sergio Campos anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Masiva asistencia. Muchísimas gracias a tantos auditores y auditoras que estuvieron ahí y que que le expresaron su cariño, amigo de toda la vida. Así que ahí está, recomendado el libro, ¿cierto? Jaime, ¿usted escuchaba a Sergio Campos a la Siempre. cooperativa? ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Yo creo que Sergio forma parte del esqueleto de nuestra historia. Él mostró un coraje realmente impresionante y desde luego su trayectoria marcó al país y en ese sentido esta entrega del libro ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es no solo un testimonio, sino un tremendo homenaje a él como persona, y creo que eso hay que destacarlo. ¿Qué es de la Manola Robles, con quien hacía dupla? Yo desperté todas las mañanas. Claro, Manola Robles actualmente es la editora de el bloque, el sector de opiniones de cooperativa.cl, el sector, ¿Un homenaje a ella también? Sí, pues. Por supuesto. Tú sabes que estábamos terminando la entrevista y alguien me dijo, Cecilia, que nombráramos a Manola Robles, recordaban, claro. Claro. Así que saludos para ella también. Años dupla los dos. Sí, claro. A mí hay una persona que yo echo de menos, fíjate, que creo que la historia ha sido injusta con él, es Patricio Bañados. Sí, bueno, uno lo escucha en la radio Beethoven, no es cierto, alguna cosa, pero históricamente a él le correspondió un rol muy relevante y yo creo que no ha sido reconocido como corresponde. Saludo a Patricio. Un saludo a él. Bueno, Sergio Campos es del inventario de la transición democrática. Claro, pues. Así es. Estamos con muchos temas de actualidad. Antes, en la previa, igual que con los equipos de fútbol, lo que yo pude percibir es bastante acuerdo sobre todo entre Jaime Mañalich y Camilo Escalona sobre análisis de lo que está sucediendo en el país. No sé con qué quieren comenzar. Si con los estudiantes anoche funaron a la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, en la sede del Congreso en Santiago. Camilo Escalona dice, ¿cómo es que pudieron entrar? La explicación es que se hicieron pasar
por con una junta de vecinos, como vecinos de la comuna, y lograron entrar estos jóvenes estudiantes para hacer esta funa. Camilo no cree eso, dice, ¿cómo, o sea, ¿cómo puede ser? Claro, lo que pasa es que hace unos 3 años, siendo presidente del Senado Guido Girardi, aquí mismo en el Senado en Santiago, se tomaron un conjunto de medidas, de manera de asegurar el normal funcionamiento de las actividades que se llevan a cabo, porque en este caso la alcaldesa de Santiago solicitó el Salón de Honor para hacer presentación de su cuenta, y así como esa actividad se llevan a cabo muchas más. El funcionamiento de las comisiones está autorizado para discutir acá en Santiago. Se discute una ley muy importante que tiene muchas sesiones aquí en Santiago porque no alcanza el tiempo en Valparaíso, que es la ley de presupuesto. Hay iniciativas muy significativas, por ejemplo, el fiscal nacional ha presentado varias veces su cuenta, el Contralor General de la República, vienen jefes de Estado, jefes de gobierno. O sea, la sede del Congreso en Santiago es una institución estatal muy importante. Y se tomaron decisiones que no significaban cuestiones draconianas, pero que las personas que iban a este tipo de actividades pudiesen ser identificadas, se supiera quiénes ingresan, quiénes están, de manera que me llama la atención que se haya vulnerado tan fácilmente. Esto es un grupo de estudiantes de la ACE, y que estaba realizando la alcaldesa la cuenta pública, y llegaron, entonces extendieron carteles, efectuaron cantos y bueno, manifestó, ella dice que no habla de que las 19 familias de compañeros que llevaron detenidos de Limba son familias disfuncionales y no está hablando de moralidad. Entonces hay una serie de declaraciones y de tratar de interpretar qué está pasando con los estudiantes, con el Limba, si vale la pena hacer responsable a los apoderados por los daños causados, si son unas minorías, como de esta mañana decía Giorgio Jackson, que son muy pocos los estudiantes que hacen estas tomas. En fin, ha cambiado la cara del movimiento estudiantil. Hay que buscar dónde las razones, yo creo Jaime Mañalich. Cecilia, que como lo describe muy bien Óscar Landerreche en su extraordinario reciente libro Vivir Juntos, muy bueno, muy recomendable. Hay momentos en la historia de los países, también de los continentes, de las culturas, en que de alguna manera todo se cuestione, todo se pone patas arriba. Él lo describe muy bien en la página 261, cuando dice: hay momentos en la historia de las sociedades en que esa sospecha, en el sentido de que quienes detentan el poder no lo hacen legítimamente, que es la gran sospecha hoy día, incluso esa ansia de experimentar con un nuevo ordenamiento social se desata. Ese momento en que enormes sectores sociales se atreven a desafiar algún aspecto del statu quo, siempre va acompañado de un grado importante de vértigo. Y en ese sentido yo creo que lo que ocurre con los estudiantes, lo que ocurre con el pueblo mapuche, lo que ocurre en todo nuestro país, esto no es una cosa, los estudiantes son de alguna manera la punta de lanza de una expresión cultural global, es una pregunta muy radical de qué país queremos, qué país vivimos, y en ese sentido, a pesar de estas discusiones chimuchinas y todo lo que se quiera, y de algunos lamentables perjuicios o efectos colaterales dañinos, yo creo que la pregunta es súper válida. Estamos en un momento de cuestionamiento muy relevante y aparecen síntomas por todos lados, e incluso, hay que decirlo con todas sus letras, a esta situación el gobierno responde con absoluta desorientación, con señales muy raras en un sentido, en otro sentido, que vamos a permitir que las tomas existan, después vamos a desalojarlos a todos, que resulta que yo le dije Carabineros, pero Carabineros no hizo nada, no es que tenía que pasar por la Intendencia Metropolitana. O sea, yo creo que son síntomas de una dificultad de gobernar en tiempos difíciles, en tiempos oscuros. Estos son tiempos muy difíciles para lograr acuerdos y para avanzar.
Ahora, ¿qué dijo ayer en Cooperativa la alcaldesa? Son pequeños grupos ultra radicalizados los que protagonizan todos estos disturbios, todas estas cosas tan extremas como hemos estado viendo. Ahora, ayer también conversábamos con la vocera de la FECH y hablaban también de defendiendo el derecho a manifestarse, pero que siempre en estas tomas pueden darse estos infiltrados o estos, no sé, extremistas que pueden hacer estos daños. Pero, ¿qué pasa con la decisión del intendente de acudir al Consejo de Defensa del Estado para tratar de hacer responsable civilmente a los padres de estos alumnos? Giorgio Jackson esta mañana decía que es una medida populista porque no tiene ningún efecto. A ver, Jorge Correa Sutil, y también, ¿cómo es posible, la pregunta que todos se hacen, que Carabineros no logre identificar o detener a estos famosos, tristemente célebres encapuchados? Yo, si tomo el lenguaje de Jaime, de los desafiantes y de los desafiados, yo creo que entre los desafiantes, claro, uno puede pensar que hay pequeños grupos ultra radicalizados que terminan rompiendo la imagen del Cristo o rompiendo los libros, digamos, dos símbolos de la civilización, ¿no? Pero a mí me preocupa más porque el grueso de los desafiantes, digamos, el grupo mayor, aquellos que tienen representación, que tienen... Yo vi ayer, por ejemplo, a Marta Matamala, la presidenta de la FECH, que legitimaba las tomas y se producía una discusión incluso con el representante de derecha que decía que las tomas no tenían legitimidad porque él no veía que hubieran urnas suficientes y registros electorales para esa votación. Yo creo que hemos perdido el centro, Cecilia. Yo creo que hay un cierto desquiciamiento en esta cuestión. O sea, ¿en nombre de qué una toma puede ser legítima? Una toma consiste en la usurpación de un bien que no es tuyo, por un tiempo. Una toma significa la exclusión de personas que tienen derecho a los funcionarios a estar en la universidad o en el colegio, a los profesores que tienen derecho a enseñar, y a un alumno a lo mejor que votaría que no. Me basta uno, Cecilia. ¿Con qué derecho yo le puedo imponer por la fuerza a alguien excluyéndolo del ejercicio de los derechos a los cuales se ha comprometido, ya sea a enseñar o a... Entonces, esto no es un problema de la legitimidad, de la razón por la cual se toma el colegio, no es una cuestión de que la opinión pública esté cansada o no esté cansada, como dice el vocero del gobierno. Yo creo que hemos perdido la discusión cultural. Este no es un problema de orden público. ¿Con qué derecho? Esto ya es una experiencia de los estudiantes, ¿no? O sea, pasar por Jorge, por un periodo juvenil y no tomarse algo es una experiencia casi frustrante. Yo creo que no hay derecho a tomarse las cosas, Cecilia. Así de sencillo, salvo que tú no tengas capacidad de decir lo que tú piensas. Si un régimen te silencia, si alguien no te escucha, si tú no puedes llegar con tu voz, si no tienes otros modos de protesta, porque hay otros modos de protesta, incluso la legitimidad de que tú te hagas daño a ti mismo para llamar la atención es plenamente justificado, me parece a mí, que son los métodos no violentos. Pero los métodos violentos, yo creo que en una democracia, en una situación en la cual hay una opción de debatir públicamente, no tienen legitimidad. En estos sistemas somos todos iguales, y si somos todos iguales y inteligentes, no tenemos otra que deliberar y después resolver por mayoría. En eso consiste la legitimidad de la democracia. Pero pareciera ser que los desafiados, ahora tomo lo de Jaime, ¿no es cierto?, algo perplejo, han perdido seguridad en sí mismos por acusaciones de que no tienen la legitimidad, yo creo que eso es, en la cual estamos más bien dedicados a adular a los jóvenes y no a enseñarles. Entonces termino, Cecilia, yo creo que hay una luz de esperanza en esto. Yo creo que esta es una lucha cultural, yo creo que no es de orden público, y la presidenta del Centro de Padres del Instituto Nacional Barros Arana, Miriam Carvajal, decía ayer, hacía una autocrítica como padres, va en el
poco contacto y comunicación que tenemos con nuestros hijos. Sentimos que los padres dejan que los hijos tomen decisiones y no están pendientes de lo que pasa realmente con ellos. Yo creo que esto es una pelea cultural que se pierde en la hora de las 11 en la tarde, en la conversación de los padres con los hijos. Es una pelea que yo creo que los políticos hemos iluminado muy mal, pero que hay un problema de legitimidad. Pero no es la primera vez, esto es más viejo que el hilo negro, esto de tomarse, no solamente en Chile, pero en yo todas pienso, partes. Cecilia, que hay una, evidentemente, desde el punto de vista dialéctico, ¿no es cierto? Alguien que quiere hacer ver sus puntos de vista va a extremar las medidas, y si no hay una autoridad que se sienta respaldada y legitimada, una alcaldesa que ha dicho que valida las tomas y después que pide por qué se demoran en echarlo, es una situación muy compleja. Que valida las tomas cuando era su campaña. Bueno, yo no hace nada de esto. Ayer supimos, ¿no es cierto?, que la Araucanía... Jaime, yo creo que en eso te equivocas. Yo fui abogado de la alcaldesa Toá en el juicio aquel que le hicieron algunos apoderados, y yo no encontré ninguna frase en que ella validara las tomas. Cosa distinta es que ella entraba a dialogar a propósito de las tomas. Perfecto. Sí. Pero eso no es validarla. Otra cosa es cómo tú enfrentas un hecho de esta naturaleza. No quiero hablar del caso particular, pero si hablamos, lo que pasó ayer en Araucanía, ¿no es cierto?, que hacen bajar de un operativo médico en un vehículo de la municipalidad, que van a hacer una ronda médica, se raptan, ¿no es cierto?, sacan a la gente, le dicen váyase, no vayan a ver a los enfermos. O sea, es un derecho esencial, y decimos vamos a impedir que esto ocurra y nos vamos a llevar el vehículo. En ese sentido yo creo que estamos en una situación muy compleja, en la cual revivir un pacto social, que es la línea que está tomando, con mucho respeto por nuestro recién cumpleañado aquí presente, el Partido Socialista con la Democracia Cristiana. Es eso lo que se está tejiendo debajo, un nuevo pacto social que le dé gobernabilidad al país, o una restauración de la concertación, como dijo el ministro Burgos desde su descanso allá en Londres. Es evidente que es un camino. Cuando la Universidad de Concepción ayer pone una tela de araña, es un símbolo muy fuerte para proteger su campus, ¿no es cierto?, del daño, de la violencia. Yo creo que hay tensiones, hay respuestas, hay esperanza, como dice Jorge, pero no hay un acuerdo social, no hay un acuerdo político, no hay un pacto. Y en ese sentido las columnas de Peña y Carlos Peña y Joaquín García Huidobro el domingo en el Mercurio son muy sintomáticas, o muy demostrativas en decir lo que estamos viendo es un síntoma de algo mucho más profundo, y tenemos que interpelarnos respecto a para dónde vamos. Camilo Scaloni. Yo pienso que hay una mezcla de factores, nunca es uno solo. Yo estoy de acuerdo que hay un problema de legitimidad del sistema político. O sea, el golpe a la autoridad que se ha producido por los temas de corrupción, yo creo que es un dato que está presente igual. Porque hay una falta de respeto. O sea, uno lo puede apreciar fácilmente en las frases, las afirmaciones son durísimas respecto de las personas, y uno no podría decir, mire, este dirigente inventó esta frase, porque detrás de la frase hubo una mala práctica o un caso de corrupción. Puede que no afecte en un sentido directo y pleno a la persona aludida, pero hay en las bambalinas, en el trasfondo, arriba del escenario, en el sistema político, hay un problema de inhabilidad considerable por los fenómenos de corrupción y malas prácticas. Pero también aquí yo voy a poner el dedo en la llaga, aunque me cuesta crítica, de que dicen que tengo falta de lealtad con el gobierno. Yo creo que también hubo un problema del diseño de la reforma educacional. Eso yo lo he dicho muchas veces. Sí. Voy a morir con las botas puestas en esto. Porque yo creo que la reforma educacional tenía que partir por la educación pública. Y lo que hoy día tenemos es que los estudiantes de la educación pública sienten que su necesidad de poder
mejorar los colegios, mejorar la infraestructura, resolver el problema de la municipalización, es decir, desmunicipalizar, volver a hacer un sistema público de educación. Pero si eso está en el Congreso. Claro, pero ocurre que la reforma partió por la educación particular subvencionada. Pero eso justifica... Entonces eso sería la razón por las cuales estos yo creo que hay un grupos... descontento muy fuerte en el movimiento estudiantil, muy fuerte porque porque la reforma no partió por sus prioridades, no partió por donde más apretaba el zapato, por donde había una necesidad social mayor. Si todos los datos, todos los estudios, el 2020, toda la gente que habla de la educación dice que donde el grado de segregación en el sistema educacional es mayor, donde la marginalidad es más fuerte, donde los jóvenes aprenden menos, donde llegan con más desventaja en la educación superior, todos los fenómenos del tema educacional están en la educación municipal. Entonces, yo entiendo un descontento sordo, porque sienten que la prioridad no estuvo centrada en la educación municipal. Pero ese no es, cuando uno conversa con ellos... junto los dos factores, el factor de la deslegitimidad, por algo partí por el factor de la legitimidad, nunca hay un solo factor. Yo creo que también el sistema político tiene una dificultad mayor, porque como hay el telón de fondo de los fenómenos de las malas prácticas, el sistema político hoy día tiene un grado fuerte de descrédito y en consecuencia tiene una dificultad muy grave para ser escuchado por parte de sus interlocutores en el movimiento social. A ver, me hacen saber, Jorge Correa Sutil, ¿qué nos dice de la toma de la Escuela de Derecho en la época de la UP, por ejemplo? Esa toma, no era, hay tomas y tomas. Cecilia, yo creo que mientras, o sea, voy a ir a la pregunta. A mí me parece que hay que ciertamente hay un descrédito de quienes están en posiciones de poder, pero el problema mayor, creo yo, está en el maniqueísmo, en una cierta cosa angelical que yo percibo en el discurso de los jóvenes, como si eso les permitiera desafiar mediante el uso de la fuerza, como si eso les permitiera enrostrar y enseguida ponerse en la posición de los puros y los buenos, que entonces pueden ocupar un método distinto a la deliberación y el método de la fuerza. Yo creo que la lucha es cultural, que insisto, no es un problema de llamar a la fuerza pública, perder lo achunchado de esta... Porque siempre el sistema político va a tener deficiencias. El problema es cuando esas deficiencias te llevan a ti a inhibirte de decir yo soy la autoridad, yo tengo legitimidad, yo le digo a usted que esto es ilegítimo, no digo que tú vas a llamar a los carabineros y vas a salir a paliar porque lo otro es ilegítimo, dialogarás, en fin, es parte del juego, pero esta especie de beatificación del movimiento estudiantil, porque son jóvenes y porque son portadores de lo puro mientras las autoridades están en la suciedad, a mí me parece que nos está llevando a perder una lucha cultural en la cual se legitima el uso de la fuerza y finalmente la violencia. Contesto la pregunta. Yo creo que la historia está llena, y la historia mía también, está llena de actos de fuerza ilegítimos también. Entonces yo justifico esos actos de fuerza en el periodo de la dictadura, cuando nos atrevíamos a hacer algunos, digamos, que eran bastante más tímidos de los que hoy día hay, pero de verdad no lo justifico en democracia. Yo creo que en democracia, si nos reconocemos todos iguales, no podemos imponerle la fuerza al otro. Ahora, yo recojo la indirecta que hace Jorge Correa, así lo que yo dije, en el sentido de que hay un maniqueísmo en la posición de los jóvenes. Yo creo que es verdad que hay un maniqueísmo, porque hay una responsabilidad también de los jóvenes en lo que ocurrió. Yo quiero en esto ser muy directo. Escuché a Giorgio Jackson, él elude completamente su responsabilidad, y el Grupo Revolución Democrática fue determinante en el diseño que se hizo de la reforma. Ellos venían de los colegios particulares subvencionados y ellos en el Ministerio de Educación fueron determinantes en las decisiones que se tomaron, ¿no? El director general de Educación de todo el periodo anterior fue militante de Revolución Democrática. Ahora públicamente él se acaba de salir del Ministerio de Educación y dicen que se sale porque quiere ser candidato a alguna cosa. Pero durante, digamos, una parte muy significativa del liderazgo de los propios estudiantes y del grupo específicamente Revolución Democrática entendía de que la reforma tenía que partir por la educación particular subvencionada, de manera que tampoco es válido
este maniqueísmo al que alude Jorge Correa Sutil, en el sentido de decir, mire, los jóvenes tienen la verdad y los viejos están equivocados. Esa manera de abordar el problema también conlleva un grado de mesianismo y de intolerancia que no es aceptable. Aquí se han cometido errores en el diseño de la definición de las prioridades, ¿no? En las que también hay una responsabilidad de sectores significativos que tenían claramente un peso muy determinante en el liderazgo del movimiento estudiantil. Ahora, insisto, Camilo Escalona, entonces poner el centro de que las razones de todos de estos grupos minoritarios tan intransigentes, como todos los propios otros dirigentes estudiantiles lo reconocen, la razón es esa. Ellos, ¿qué es lo que están pidiendo? Cuando no fueron, hay una sola razón. Claro, cuando fueron a hacer la toma, le preguntaron, bueno, ¿y por qué se va a tomar esto? No se llama, a ver, no tenían ni el petitorio y ya estaban haciendo la toma. Pero yo creo, ahora, ¿por qué no reconocer que dentro de esos grupos pueden existir, ¿no es cierto?, posturas ideológicas de otro tipo, muy las hay. Cecilia, yo quiero enfatizar eso, porque evidentemente hay una tentación anarquista. Esa palabra tiene una connotación, tiene mala prensa, pero quiero decir una connotación de que ¿para qué queremos un Estado? Si podemos arreglarlo entre nosotros, ¿no es cierto? Una tentación que apareció incluso durante el aislamiento de la isla de Chiloé a propósito de la marea roja, cómo nos organizamos nosotros para autogobernarnos al estilo de la Comuna de París. Y en ese contexto es evidente que hay utilización de este movimiento, pero la tolerancia o no tolerancia fundamental, en mi opinión, no viene de la autoridad, sino de los pares. Vale decir, y ilustro de nuevo el tema de la Universidad de Concepción, si nosotros, miembros de la comunidad de la Universidad de Concepción, decimos no queremos una toma acá. Ayer ustedes pudieron ir a celebrar a Sergio a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile porque sus estudiantes dijeron no queremos una toma acá. O sea, aquí hay una validación o no validación de los pares que es muy significativa y un acuerdo sobre el cual la autoridad tiene muy poco que hacer. Pero cuando se votan estas tomas, quienes participan en esa votación es una minoría, lo reconocen todos, pero bueno, se vota y se acuerda. Sí, hay un control de la asamblea y todo lo que se quiera. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo desalojar sin violencia? Ya hubo desalojo esta mañana en el Liceo Amunátegui y Cervantes, y ¿saben? Aparecieron bombas Molotov en el Instituto Nacional. Entonces, o sea, si la persona que está en la toma lo que quiere es extremar la tensión, perdona que lo diga en una forma tan burda, lo que quiere es que aparezca una foto de un carabinero pegándole a un estudiante. Ese es el interés fundamental para extremar la tensión. Y en ese sentido, insisto, en la medida en que hay inhibición del uso de la autoridad, timidez y complicidad de los pares y de los padres, como aparece en la declaración de ayer o en el llamado al Consejo de Defensa del Estado que hace el señor Intendente, evidentemente hay muy poco que hacer. O sea, los carabineros entran, hay bombas Molotov, se produce un conflicto y se vuelven a tomar el colegio el otro día. Pero la posición de los anarquistas es verdad que quieren generar actos extremos, ¿no? Es cosa de mirar las murallas donde dicen que hay que hacer arder las iglesias. O sea, se ha generado en un núcleo reducido, pero que sin embargo tiene una fuerte decisión, un grado de intolerancia que los lleva a practicar este vandalismo que no se había conocido en nuestro país. Cecilia, hay pequeños grupos anarquistas, hay pequeños grupos violentistas, hay pequeños grupos lumpen. A mí lo que me parece, eso ciertamente, cada uno de esos grupos es preocupante. A mí lo que me parece de verdad preocupante es que en la gran mayoría, no en pequeños grupos, hay una sensación de sentirse superiores, de decir yo te puedo imponer esto, no te dejaré gobernar, es una de las frases que han surgido allí. Bueno, pero esos son justamente los más extremos. No, Cecilia, en todos ellos, cuando una organización dice que es legítimo votar para tomarse un lugar, hay un sentimiento de sentirse superiores sobre los otros, de poder imponerle por la fuerza sus soluciones, y no es una decisión en la cual se confíe en la razón del otro, es una decisión que desprecia el Congreso Nacional, que desprecia la opinión pública, que desprecia la deliberación pública, que desprecia las autoridades constituidas, que desprecia el voto, y que dice yo
no voy a jugar tu juego, yo no voy a deliberar contigo, yo no voy a ir a que estas decisiones se tomen en el Congreso por mayoría, Okay. yo voy a jugar con la fuerza. Y cuando tú dices yo voy a jugar con la fuerza es porque te sientes superior al otro, porque lo deslegitima. Y entonces cuando alguien dice yo soy superior al otro y puedo imponerle por la fuerza, alguien descubre que puede tener un palo en la mano, pues. Pero ¿cómo no? Si hay dos formas de solucionar los problemas, o contamos las cabezas después de discutir, o las cortamos. Si no hay otro. Bueno, Entonces cuando tú dices yo soy mejor que tú, y por eso puedo tomarme, por ejemplo, un colegio, bueno, el otro agarra un palo, pues. ahora, Pero hay una mezcla de factores, no son factores que Por supuesto. uno puede encontrar uno solo. Es una mezcla de factores, pero sobre todo es una lucha cultural que no se ha dado. Hay una cierta inhibición, que no es la inhibición de los carabineros, es la inhibición de la deliberación, es la inhibición de decirle, mira, lo que tú estás haciendo rompe las reglas básicas de nuestra convivencia, Los de temas nuestra forma civilizada de convivir. un segundo, los temas importantes de la vida se hablan con un café y se endulzan con Llanza 0K Stevia con sucralosa, que con su equilibrado sabor puede endulzar hasta el momento más amargo. Llanza 0K, no cambies, renuévate. Jaime Mañalich. No, a lo que voy, que también en esta situación que vivimos hoy día hay, citando a Weber, ¿no es cierto?, Max Weber, hay evidentemente una ética de la convicción, y los actores políticos no parecen estar ejerciendo una ética de la responsabilidad. Lo que ha pasado con Camila Vallejo estos días es muy llamativo. O sea, uno supone que un militante del Partido Comunista habla lo que le mandan que hable y se calla lo que le mandan que calle. Entonces, cuando ella dice veta a Lagos, ¿no es cierto?, con una frase, y Camilo la recordará mejor, a pesar de que ya está mayor de edad, La tengo anotada. efectivamente es una cosa muy llamativa. O sea, se está tratando, la izquierda, la centroizquierda está tratando de constituir un nuevo pacto, y aparece esta mujer vetando al candidato de esa nueva coalición. Al candidato. Al candidato de esa nueva coalición. Ya lo da por hecho. Por hecho, por supuesto. Si pero estamos Jaime aquí para Mañalich, hablar de verdad, no para tontear. Pues. ¿De verdad? De verdad, ¿no es cierto? Ricardo Lagos es candidato, está actuando como candidato y se está reuniendo con los presidentes de los partidos y está tratando. ¿Y qué sale Camila Vallejo diciendo? ¿Y no tiene derecho? Tiene todo el derecho. Entonces. Lo que me parece raro es que mientras su presidente de partido se junta con él para pactar, ella salga diciendo yo estoy dispuesto a vetarlo a este señor y a renunciar. Pero en todos los partidos políticos hay voces disidentes de la dirigencia. A mí lo que me llama la atención es que en el Partido Comunista, donde se supone que la disciplina es por autonomacia, aparezca una diputada diciendo una tontera de esa magnitud y diciendo que se va a salir del partido, vetando, y después de diciéndose la misma tarde de que en realidad nunca quiso decir. ¿Por qué califica de tontera lo que dice la diputada? Porque ella dijo que era tontera, que se contradecía y que en realidad no se iba a salir del partido y que nunca lo había pensado, etc. Pero, bueno. Es bien grave lo de Camila Vallejo. Vamos a volver sobre ello, Cecilia, qué bueno. Ya. Vamos a comerciales. Copec te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Ampolletas LED desde 2.000 pesos. Ahorran hasta un 90% de energía. Duran hasta 15 años. Solo en Copec, primera en servicio. Y Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. A propósito de lo que dijo Camila Vallejo, a propósito de la colusión, a propósito de los castigos a la colusión, el tribunal desestima tramitar caso colusión del papel tisú y dice que no es sancionable penalmente. Entonces, no van a ir a la cárcel, no va a haber sanción. ¿Qué siente la ciudadanía ante eso? ¿Cómo se entiende? Las leyes, por supuesto, deben tener razones, hay justificaciones, pero la sensación que queda es chuta. Bueno, vamos a comerciales, seguimos con Jaime Mañalich, Jorge Correa Sutil y Camilo Escalona. Al cumplir 3 años, un niño de una familia rica ha escuchado 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Las copas y vasos más bonitos los encontraste en Copec. Los paraguas más coloridos en Copec. La mejor colección de libros en Copec. Y hoy, Copec te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Presentamos la promoción Iluminación LED para todos. Ampolletas LED desde 2.000 pesos. Ahorran hasta un 90% de energía. Duran hasta 15 años y sirven para las mismas conexiones que las ampolletas tradicionales. La iluminación más eficiente solo podía llegar a Copec.
primera en servicio. En esta copa, Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Cardioaspirina, protección durante toda la emoción de los 90 minutos de juego. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Salta en las mañanas a combatir el tránsito. Vuela al trabajo. Derrota 1, 2, 3 reuniones. Y en las noches, el archienemigo de la vida en pareja tiene los días contados con Men's Quality, el centro médico experto en salud sexual masculina. Para el superhéroe de la casa. No dejes pasar más tiempo. Aprovecha el mes del papá y mejora tu vida sexual hoy. Visita mensquality.cl. Agenda tu hora al 600-633-3333 o vía WhatsApp. Otra vez el mismo problema con el camión. ¿Hasta cuándo? Jefe, despierte. De nuevo estaba soñando sin Europcar. Tú gestionas tu negocio, nosotros tu flota. Europcar, movemos tu negocio. Respalda y garantiza Tattersan. Cotiza y reserva en europcar.cl. Se viene el Día del Padre y Sal Líquida Tatio los saluda a todos con el sonido que no puede faltar en la mesa ni en la cancha. En un práctico envase spray, dale sabor a tus ensaladas, carnes y comidas con todos los beneficios del potasio. Ayuda a disminuir la presión arterial, la incidencia de problemas cardio y cerebrovasculares, mejora el funcionamiento renal y más. Una idea 100% chilena y 0% sodio para celebrar al goleador de la casa. Sal Líquida Tatio, tradicional, más salud, buen sabor. Si hay algo que nos define como mujeres, es que no hay nada que nos pueda definir. Y es por eso que siempre nos estamos renovando, como nuestro endulzante Llanza 0K, que te invita a conocer su nuevo diseño más colorido y más fácil de encontrar. No cambies, renuévate. Llanza 0K, date el gusto de estar bien. Si tu hijo o hija necesita reforzar matemática, no le quites internet, dale umáximo.com. La entretenida plataforma web de aprendizaje personalizado para estudiantes de séptimo básico a segundo medio. Cambia el paradigma, haz que se divierta aprendiendo. A través de un juego, mejora su rendimiento en matemática de forma personalizada. Contrata la cuenta premium en umáximo.com por menos de 3.100 pesos al mes o prueba la versión gratuita. Ingresa a umáximo.com, el compañero que siempre esperaste. Precios especiales para colegios. Cámara Chilena de la Construcción. 7 grados. 7 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 22 minutos para las 11. 22 minutos para las 11. Seguimos en el primer café. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Y Copec te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Ampolletas LED desde 2.000 pesos. Ahorran hasta un 90% de energía. Duran hasta 15 años. Solo en Copec, primera en servicio. Seguimos en el primer café con Camilo Escalona, con Jaime Mañalich y Jorge Correa Sutil. Jaime, que tenía la palabra, ya lo dijo, no, era Camilo, sí. Perdón. Bueno, efectivamente hay yo creo que la declaración de la diputada Vallejo tiene como propósito condicionar la posición del Partido Comunista, es decir, ella se está anticipando a la posición de su propio partido, con el propósito de evitar que éste pueda respaldar a Ricardo Lagos el día de mañana. Es decir, lo que está
lo que está levantando desde ahora es una posición que apunta a deslindar su posición de la del propio Partido Comunista, y yo no descarto que en un cierto momento eso pueda llegar incluso a su retiro del Partido Comunista, porque de la manera en que lo está haciendo y de la manera en que lo está diciendo, perfectamente es construir un camino, es hacer una ruta que después no se puede desandar. Uno dice tal cantidad de cosas que después simplemente no las puede retirar. Son de tal gravedad y de tal entidad las cosas que se dicen, es tal el volumen de la descalificación hacia la persona, que en este caso es ni más ni menos una posible alternativa presidencial, que en el caso que esta se concretara, ya las naves se quemaron y no se puede retroceder. Entonces yo entiendo que lo que late acá de parte de la diputada Vallejo es instalar un veto hacia la alternativa de Ricardo Lagos, un veto que apunta a condicionar mañana la propia posición que tome el Partido Comunista. Y en tal sentido es una manera de hacer política a la antigua, por así decir, porque mucho se habla ahora de las nuevas maneras de hacer política, y lógico, estas son malas maneras de hacer política, porque significa ir instalando desde ya una conducta que apunta a impedir que una de las opciones democráticamente planteadas pueda competir sin ese fantasma de que frente a ella haya un veto de un determinado grupo o sector. Así lo interpreta Camilo Escalona las críticas de Camila Vallejo, a el ex presidente Lagos, que ya se dieron una oportunidad, ahora nuevamente a propósito del hecho de que durante el gobierno del presidente Lagos se eliminó la pena de cárcel para los delitos de colusión, y que después volvieron a ponerse en práctica en este gobierno. Ahora, el hecho no es legítimo que ella opine, y por qué necesariamente eso genera un veto ante el partido. Ella misma dijo que no va a salirse del partido ni nada por el estilo, tal vez quiera influir en el partido. Dijo dos cosas distintas, claro, que se salía y que no se salía. Bueno, el mismo día. Cecilia, yo creo que las palabras de Camila Vallejo son gravísimas, y que si el Partido Comunista no hace un pronunciamiento respecto de ellas, yo creo que va a tensionarse la nueva mayoría de una manera muy inconveniente. ¿Por qué gravísimo? Muchos hacemos esfuerzos entendemos todos que la nueva mayoría está tensionada, y muchos hacemos esfuerzos por tratar de clarificar posiciones objeto de que la nueva mayoría se mantenga. Uno de los abanderados posibles de la nueva mayoría es Ricardo Lagos. No sé si es el candidato, Jaime Malavich, con evidencia, como dice él, qué sé yo, pero es una de las figuras que ciertamente podría liderar esta coalición en el futuro, si la coalición se mantiene. Y Camila Vallejo, miembro de esta comisión que todos tratamos y hacemos esfuerzos de distinta manera por mantener, dijo ayer lo siguiente: no es un problema de crítica, Cecilia, es un problema del tono. Fíjate. Por un acuerdo del gobierno de turno, uno cuando dice gobierno de turno lo dice con desprecio, ¿no? Del 2003, no voy a mencionar al presidente, por favor, ¿qué sarcasmo es eso? No voy a mencionar al presidente, ¿acaso alguien no sabe quién es el presidente del 2003? Pero Camila Vallejo dice, por un acuerdo del gobierno de turno del 2003 no voy a mencionar al presidente, que ha sido polémico. Con la CPC se elimina la pena de cárcel a los delitos de colusión, etc. Y luego agrega, cuestión que el señor que en ese entonces, que apuntaba con el dedo al dictador, agachó el moño, agachó la cabeza ante los grupos empresariales. Esto, Cecilia, no es una crítica, es una descalificación a alguien que pertenece a tu sector, es una descalificación con un intento de sarcasmo que a mí me parece un poco burdo para llegar a ser sarcasmo, pero que no es una crítica, son palabras odiosas. Y cuando tú empleas palabras odiosas para alguien que pertenece a tu coalición y que puede ser el abanderado de la coalición, a mí me parece que las estás tensionando a un punto claramente inconveniente, y por eso digo que me parece que el Partido Comunista debiera tener una palabra. Podemos entrar al problema de las colusiones y a las penas de cárcel y qué sé yo creo que hay ahí una discusión de política pública bien interesante. A ver, ¿por qué se eliminó la pena de Cecilia, cárcel? Lo siguiente, hasta el 2003 la colusión era un delito en Chile y no registraba ningún caso de sanción penal, ninguno, no se había descubierto ningún caso. En el mundo,
desde el 2003 en adelante se han descubierto colisiones que venían de antes, colusiones, que venían ciertamente de antes, los pollos, el papel tisú, etcétera, etcétera, todos venían de antes. Y se pudieron descubrir a partir y sancionar y terminar, que parece ser el objetivo principal, a partir de la legislación del 2003, que hace una opción entre la pena de cárcel, opta por la pena de multa y le permite eso establecer la delación compensada. La delación compensada es el método universalmente que funciona. No hay otro modo de ponerle fin a las colusiones eficaz que no sea con la delación compensada. Y la delación compensada va acompañado en los sistemas comparados de sanciones más bien de multa que de cárcel. El único que mantiene un sistema de doble penalidad que le funciona es Estados Unidos, y le funciona porque la misma institución que investiga esta cuestión, que es llamémoslo la Fiscalía Nacional Económica ya, le permite ir por un camino u otro. Entonces, Cecilia, tenemos una política testimonial, que es la política de cárcel, ¿no es cierto?, hasta el año 2003, completamente ineficaz, y colusiones produciéndose sin que el sistema pudiera ni descubrirlas ni sancionarlas. Y después del 2003 tenemos un sistema eficaz, con sanciones de multa muy débiles. Entonces, aquí hay una opción entre la política testimonial, que llama Jaime Mañalich, ¿no es cierto?, y la política eficaz. Ahora, tú puedes lograr un mejor sistema, y ahora se está intentando un sistema sofisticado, inteligente, creo yo, de aplicar sanciones penales, pero después de terminada la investigación en la Fiscalía Nacional Económica y en el Tribunal de la Libre Competencia. Es un sistema bien riesgoso, pero que puede funcionar. Entonces, Cecilia, a mí me parece que ahí tú tienes una discusión sofisticada, compleja, difícil, de cuál es la política pública más eficaz. Pero Camila Vallejo se salta esta complejidad, asume una posición que puede ser probablemente más popular, pero de paso arrastra estas palabras odiosas contra Lagos, y lo hace con ese objetivo. Ahora, ese cambio en la ley, Camilo Escalona, ¿estaba de acuerdo usted cuando era senador? Yo estoy de acuerdo porque lo pidió el presidente Lagos. Y usted también fue crítico del presidente Lagos en su momento. Sí, pero... Ya se le pasó ya. No, pero yo siempre he sido crítico, pero leal cuando se pide el voto. Yo era parlamentario, había una situación difícil, la economía no repuntaba. Recordemos que el presidente Lagos llegó al Ejecutivo con 0 crecimiento. Aquí se olvidan todas las cosas, y ese es el problema, ¿no? El impacto que tuvo la famosa crisis asiática en nuestro país se olvidó completamente. Lagos tuvo 0% de crecimiento el primer año, estábamos en recesión. Y el ministro de Hacienda de entonces, Nicolás Aguirre, propuso la llamada Agenda de Crecimiento, que pactó con el entonces presidente de la CPC, Jorge Claro, en una de cuyas materias fue esta, con el propósito de generar las condiciones que el país pudiese volver a caminar y se reactivara la economía. La unanimidad, porque después todos se desentienden, después todos son generales después de la batalla. La unanimidad de los parlamentarios de la entonces Concertación respaldaron esta agenda, y sus partidos también. Ahora, el año 2005, el presidente Lagos propuso, que no estaba en su programa, un royalty a la gran minería del cobre, teniendo minoría nosotros en el Senado, porque hasta el 10 de marzo del 2006 hubo senadores designados, ¿no? Si la memoria aquí es sumamente frágil. Nosotros estábamos en minoría en una de las dos cámaras. Lagos propuso un royalty que primero fue rechazado. Insistió con una propuesta de royalty y logró aprobar un royalty que después en la administración de Piñera se amplió en una negociación que se hizo entre el gobierno de Piñera y la oposición, que éramos nosotros, incluido el Partido Comunista ya, porque ya estaba en el Parlamento el Partido Comunista. La ampliación del royalty minero fue respaldada por todas las fuerzas, excepto opiniones individuales, pero por el conjunto de las fuerzas. Quien abrió la posibilidad de que en nuestro país hubiese un impuesto específico a las utilidades de la gran minería del cobre fue la propuesta de Ricardo Lagos Escobar, entonces presidente de Chile.
De manera que cuando las posiciones se caricaturizan y la gente desequilibra por completo sus juicios, incurre en graves distorsiones históricas y desfigura completamente la posición de las personas. Uh-huh. Ahora, a propósito, fíjense, estaba mirando acá el informe del Banco de Inversión estadounidense JP Morgan, dice Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, para ellos son percibidos como favorables al mercado y ayudarían a mejorar la confianza. Ahí hay un análisis. Yo creo que hay un ingrediente fundamental en el acontecer chileno de estos tiempos. Jaime Mañalich. Y es que la situación económica se está deteriorando muy rápidamente. Y estos conflictos de los que hemos conversado, tomas de colegio, qué sé yo, en la medida en que tengamos una situación económica que se traduzca en mayor cesantía, en inestabilidad, en menores ingresos, mayores deudas y fragilidad para la población, los conflictos sociales que pueden provenir de eso y que van a provenir de eso son muy llamativos, muy fuertes. Y por eso, vuelvo a insistir, yo creo que el seguir descalificando a la alcaldesa Toá porque es soquimista, Lagos porque no sé qué, esto, lo otro, es una cosa que nos hace mal a todos, porque en definitiva invalida y hace favor entonces a la vertiente anarquista, invalida cualquier posibilidad de autoridad política en Chile y generar los cambios que necesitamos. Ahora, cuando el ambiente se pone tenso, el café lo endulzamos con Llanza 0K, stevia con sucralosa, café, que endulza los ánimos y los prepara para seguir una importante conversación. Llanza 0K, no cambies, renuévate. Pero voy a insistir con el tema esto de que sí, la gente ve, sin tal vez conocer todos los antecedentes, pero en general, la imagen que le llega, que los delitos de cuello y corbata no se sancionan, que lógicamente hay una molestia y una tendencia a no respetar ni los partidos. Y de alguna manera, Cecilia, de alguna manera eso habla de que todavía nosotros podemos superar esta amenaza de la corrupción y no llegar a los extremos que hemos visto en otro país donde un ex subsecretario tira a través de una muralla $9 millones en billetes para ocultar. Yo creo que nosotros estamos muy lejos de eso y en ese sentido, insisto, de lo que se trata la legislación es de disuadir y de reparar. Aquí hay un ánimo de venganza, de disuadir, hay que ser sumamente responsable, que a lo mejor las reparaciones de estos delitos de cuello y corbata son muy suaves, como insinuó Jorge Correa recientemente, pero a su vez quiero recordar que el Senado acaba de pasar a la Cámara de Diputados una ley que en esta línea va en lo que quiere el gobierno, que es que estos delitos no se sancionen con cárcel y vamos a comisión mixta. Entonces, el punto esencial acá, y es el punto que hace ver la jueza ayer que dice, oye, mientras en el fondo lo que dice ella, mientras no haya una ley detrás de esto, a mí no me hagan perder el tiempo, no voy a estar años y años persiguiendo una figura delictual simplemente por hacer un favor a la imagen de algunos si el Congreso no sanciona una ley, que es lo mismo que pasa con las ISAPRES. Vale decir, como no hay una ley, el poder, los tribunales dicen, no señores, les exigimos una ley, no la hacen y ahí estamos. Pero Cecilia, a mí me parece importante entender esta cuestión porque presentar la legislación del 2003 como una especie de renuncio o una especie de concesión a la CMPC o a la CPC, a mí me parece que es un error. O sea, todos nos podemos indignar con las irregularidades, ¿no es cierto? Ahora, el problema es preguntarse, después de esa indignación, cuál es el sistema más eficaz para perseguirlas. Hasta el 2003 teníamos una legislación con sanciones de cárcel y con cero eficacia en la persecución. Nunca se había descubierto una colusión, porque no existían en Chile hasta ese minuto. Entonces, el mero testimonio en estas cuestiones no basta. A partir del 2003 caen las farmacias, caen los pollos, cae el papel tisú, ¿no es cierto? Porque tenemos un sistema eficaz con sanciones muy bajas. Ahora tenemos que tratar de buscar el equilibrio de un sistema eficaz pero por favor, o sea, presentar la legislación anticolusiva del 2003 como una especie de fracaso, como una especie de renuncio, a mí me parece que de agachar el moño, como dice Camila Vallejo, para atacar personalmente a Ricardo Lagos, a mí me parece que es un error de política pública que tiene que ver con el populismo,
que desgraciadamente nos empieza a invadir por todos los sectores. Populismo será también lo de Osandón, Jaime Mañalich, en esta entrevista a Cambio 21, Osandón, cuando le preguntan por qué en las fotografías que se tomó con candidatos del sector para las municipales, dijo, utiliza las manos limpias como eslogan, y le preguntan derechamente, ¿va ese mensaje a Sebastián Piñera? Y él se queda en silencio y dice, el que crea que el sombrero le queda bien, que se lo ponga. Yo tengo las manos limpias. Qué bueno que tenga las manos limpias. Es una afirmación temeraria. Ojalá se pueda sostener en el tiempo, porque por supuesto va a ser investigado acuciosamente por todo el mundo al respecto. Pero lo que es obvio, ¿no es cierto?, es que nosotros ya estamos conversando, quiérase o no, de las próximas elecciones presidenciales. Y el problema de Osandón es que él odia a Sebastián Piñera. ¿Y por qué lo odia? Porque cuando él quiso sacar a Rodrigo Pérez Maquena de ministro de Vivienda, Piñera le dijo, por ningún motivo. Rodrigo lo está haciendo extraordinariamente bien, está a cargo de la reconstrucción del país, no tengo nada que hablar, y para que afirmar una candidatura presidencial tuya, ¿no es cierto?, dándote las llaves de un ministerio que está funcionando extraordinariamente bien, yo no me voy a prestar para eso. Y con viento fresco, fuera de la moneda, ¿no es cierto? Eso significa odio para siempre. Y efectivamente la campaña de Osandón es paradojal, porque los votos que él debería tratar de obtener no son los votos que va a tener, por supuesto, Sebastián Piñera, sino que son los votos del centro político. Y él está con encuestas internas que le dan 0,5, menos de 1% de las preferencias de la ciudadanía si las elecciones fueran este domingo. En ese sentido, yo creo que este es un personaje anecdótico, de vertiente populista. Me recuerda al candidato Errázuriz, ¿cómo se llama? Frafra. El Frafra Errázuriz, ¿cierto? Y a lo mejor saca en una primaria algunos miles de votos, pero no es su momento. Y es bueno que lo entienda lo antes posible, porque si no, hace perder eficacia, hace perder tiempo y se mete, como ya hablábamos a través de lo de Camila Vallejo, en discursos que después, quemar las naves, dijo Camilo, no puede desdecirse. O sea, ¿cómo tiene la patudez de decir, vamos a primaria con Piñera, y si me va mal, yo voy a ser su jefe de campaña? Por favor. Bueno, entonces está en todos los sectores, en todas las generaciones, ese tipo de lenguaje y ese tipo de declaraciones. Hace poco hubo un intercambio de frases entre el exministro Burgos y el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. Entonces eso se da en todos los sectores. Esa es la mirada que también llega a las nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué se van a sorprender tanto que se den estos hechos entre los políticos más jóvenes? No sé, yo no aludido a ninguna sorpresa de carácter comunicacional. No es el punto. Yo aludía a un problema político, estrictamente político, que yo entiendo que la diputada Vallejo está generando un camino para condicionar la posición que su partido tome mañana. Uh-huh. Eso es un problema político, ¿no? La polémica entre Andrade y Burgos, el mismo Andrade dijo que no tenía sentido y la concluyó. Sí. ¿No? Entonces peleó solo en realidad. Son situaciones completamente diferentes. Yo creo que en el caso de Osandón también él está construyendo un camino para ser candidato presidencial. Ahora, podría ocurrir que efectivamente estos temas que estamos conversando, no solamente ahora en la mañana, sino que lo hemos conversado en otras mañanas como esta, lleven finalmente a una atomización del sistema político, a una dispersión, y tengamos una elección presidencial con 6, 8 o 10 candidaturas, y el proceso de configurar una mayoría nacional capaz de gobernar se complejice enormemente, porque el país, yo creo que ahora más que nunca, va a necesitar una fuerza mayoritaria que sea capaz efectivamente de ponerse a la cabeza del Estado y dirigirlo. Camilo Escalona, su candidato es Ricardo Lago Escobar, más que Isabel Allende, que es la presidenta del partido y que también se perfila como posible candidata a la presidencia. Bueno, yo afortunadamente pienso las cosas con tiempo y señalé hace ya muchos meses atrás que yo entiendo que en las circunstancias que vive el país, la figura que más seguridad
entrega, en el caso de colocarse a la cabeza del timón del Estado, es Ricardo Lagos Escobar. Es una afirmación política, no tiene que ver con simpatía o antipatía de carácter personal. Bueno, por supuesto, si es todo político. Y Jaime Mañalich, usted lo que acaba de decir, contar de esto de Osandón, que le pidió al Lago que saque al ministro, al presidente Piñera, ¿le consta? Para ser ministro él, ¿no? Para ser ministro él, por supuesto. ¿Cómo voy a decir algo que no me consta? Sí, pero usted fue testigo, no fue de oídas. El Palacio de la Moneda es muy permeable. Lo que pasa es que en todo palacio de gobierno las paredes tienen oídos. Por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que se habla. Bueno, nos quedaron temas, son las primarias que Camilo Escalona tremendo dice, tema que plantea Camilo, ¿eh? O sea, es hora de construir coaliciones como nunca. Las coaliciones no se van a salvar por candidato. Jorge Correa. Y esas coaliciones construidas entre la primera y la segunda vuelta difícilmente van a dar el ancho. Así es. O sea, o la coalición se construye como se ha construido siempre en este país, antes de la primera vuelta, o difícilmente va a resistir los temblores que después ocurren en los gobiernos. Bueno, Jaime Mañalich, su candidato es Piñera, por supuesto. Jorge Correa Sutil, su candidato es Ignacio Walker. ¿Burgos? No, Burgos va de candidato a senador por la Araucanía. Mira cómo se ríe, mira. Se la chonté. Sí, Burgos candidato a presidente para Jorge Correa Sutil. Mírenme a los ojos. Pero como se terminó el programa, Cecilia, ¿o no se terminó? ¿Cómo es la cosa? Ya, lo salvó el gong. Terminan el programa y después lo siguen. ¿Cómo es la cosa? Lo salvó el gong. Camilo Escalona, gracias, que les vaya muy bien.